noches, amigos. Estamos en tiempo de entrevista. Estamos en tiempo de la espada y la pluma. Y hoy tengo conmigo a un autor que no lo conocía, pero que me parece que le ha caído en gracia el que yo le amargue la asistencia a partir de ahora, porque lo voy a perseguir hasta el sueño, lo voy a perseguir, porque el tema que trata es interesante. Y él creo que es un hombre muy interesante. De hecho, la palabra interesante no es la adecuada. Creo que no existe una palabra adecuada en el diccionario de la Real Academia para definir a este hombre. Pero lo que sí tengo es una palabra muy clara para decir que este libro que tengo en mis manos, esa frase no es mía, es imprescindible. ¿Por qué? Pues porque mucha gente ha escrito de esta época. Por ejemplo, mi amigo Carlos Canales, del cual estábamos hablando hace un momento, además se ha especializado también en este tema, le gusta mucho la costa oeste de Estados Unidos y de Canadá, incluso llega hasta Alaska, ¿no? Uh-huh. Pero los presidios, si bien eran en esa zona, también eran hacia otro lado. Y el tema es súper importante. Mi querido amigo, el bisnieto del Indio Jerónimo, que tú también conoces, ¿verdad? Al cual yo le rodé un vídeo en una conferencia que tuvo más de 1 millón de visitas, hasta que YouTube, no sé por qué, se cargó el canal. Y bueno, es un tema súper interesante que a mí me gusta muchísimo y que yo no tengo ni idea de él, que es lo más curioso, lo que me contáis vosotros. Y bueno, como yo ya he hablado mucho, ahora le toca hablar al autor de Presidio, Jorge Luis García Ruiz. Buenas noches. Buenas noches. De Presidio sabrás algo, porque el Presidio es una herencia de Roma. Y me acabas de decir que tienes una tesis sobre las guerras púnicas. Sobre la segunda. Entonces, seguro que... Solo sobre la segunda, no exageres. Da para mucho, es un tema que da para mucho. Sí. Bueno, Presidio, es que es curioso, es como hay muchas palabras en castellano que han perdido su origen, han perdido su significado original, y ahora la gente le hablas de cosas muy concretas que en el 15 significaban una cosa y que ahora no tienen nada que ver. Y Presidio es una de ellas. ¿Cómo es posible que haya cambiado tanto el significado de Presidio? Es algo que se me da muy a menudo, porque además la gente utiliza el diccionario para tener conocimiento sobre algunos términos. Pero, claro, se le va un detalle, es que tiene que ir a los diccionarios de la época, no los actuales. Entonces, Presidio actualmente pues es una cárcel, ¿no? Pero en aquella época Presidio era la compañía de soldados que presidía el territorio, que cuidaba el territorio, que lo mantenía en paz, que protegía a los habitantes. Según la ley española, pues el que se portaba mal lo podían condenar. Pero lo podían condenar a 4 sitios, pero realmente a la cárcel solo iban los ricos. Había que mantenerlos. Entonces, pues te podían condenar a minas, a galeras, a trabajar duramente, a galeras, a remar, y a presidios a servir como soldados. Entonces te ibas a la Santa Fe, que estaba allí en todos los territorios, Apache, Comanche y todos los territorios malos que te puedas echar a la cara. Y allí pues había algunos soldados presidiales que realmente eran lo que hoy conocemos como presidiarios. Uh-huh. Y pues el sistema estuvo funcionando durante 300 años aproximadamente. Los mexicanos lo mantuvieron también durante un par de décadas y luego ya entró en desuso. Pero, claro, todas estas personas que habían sido condenadas a servir en los presidios pues terminaron por llevar el término presidio a cárcel o prisión. Y ese término además ha ido exportando pues al inglés, al francés, a todos. O sea, da para mucho este tema, sí. ¿Cómo es posible? Porque tu libro se refiere a unos presidios muy concretos, que son los del lejano oeste de las películas de Hollywood. ¿Cómo es posible que 1.900 hombres, tengo entendido que no había más, controlasen 2/3 de lo que ahora es Estados Unidos? Mucha negociación. Entonces, lo que nos está hablando la leyenda negra es que pues, los españoles aniquilaron a los indígenas, a los indios que por allí vivían. Claro, los únicos militares que por allí había era el presidio. Pues
pues todo el mundo le echa la culpa al presidio, pero realmente los soldados, más que los soldados, el capitán lo único que hacía era negociar porque eso era indefendible. En los últimos años de los presidios se pensaba que los apaches podían haberse presentado tranquilamente en Ciudad de México y haber echado por tierra todo lo que es la Nueva España. A nosotros, los españoles, nos bajaron la bandera y ya ese fue un problema de otros. Lo solucionaron de otra manera. Pero la verdad es que hay que entrar en datos para saber realmente el tamaño de esto. Claro, uno dice 1.900 soldados, pero estamos hablando de que cada presidio de la frontera pues tenía no más de 100. Entonces, un territorio como el de España, que es Texas, lo peleaban 100 soldados y 50 se tenían que quedar en el cuartel cuidando la caballada. Entonces, realmente afuera, a misión solo salían unos 40, 50 en los mejores casos. Lo que tenemos con los soldados presidiales es un cuerpo militar que hace labores policiales. Entonces hay mucha confusión y se cree que los soldados presidiales conquistaban el territorio, conquistaban a los indígenas. No, lo único que trataban era mantenerlo en paz, ¿no? Que no matasen muchos de los considerados españoles en aquella época y ese era su trabajo. Curiosamente, lo hacían en un entorno rural. Curiosamente, hoy en día tenemos un cuerpo en el ejército que se dedica a eso también, que es la Guardia Civil. Entonces, el presidio, sin ser directamente un precursor, pues sí es un precedente para la Guardia Civil. Yo pienso que las relaciones con los apaches no eran tan malas, porque tú ahora hablas con Al Borrego y te dice que él se siente muy español, muy, muy descendiente de sus apaches, y que él cuando habla con los apaches, no sé si tú estás de acuerdo o no, pero bueno, yo he hablado con Al y he llegado a esa conclusión de que quizá hay mucha exageración, sobre todo mucha leyenda negra, que no es verdad. Es decir, las relaciones entre los apaches, los sioux o cualquier otra tribu que hubiese por aquellas zonas con los españoles era buena, porque los españoles les enseñaban cosas, les daban cosas y trataban de mantener una buena relación. Entiendo. No exactamente con los apaches. Los apaches fueron el principal enemigo que tuvieron los españoles O sea, que no hubo una buena relación, como América. Tratan de vendernos también por ese lado. No, las únicas buenas relaciones que los españoles tenían eran con los indios pacíficos, que pedían que les estableciesen misiones. Al final las misiones eran pueblos, los indios se autogobernaban, tenían su propio alcalde, policía, todo. Y son los únicos que tuvieron una buena relación con españoles. El resto de los apaches nunca fueron siempre el enemigo. Entonces, el concepto que también hay es que los apaches pues eran un grupito. No, los apaches eran prácticamente todos los indios que había en la Norteamérica. Iban desde iba a decir la Sierra Madre, pero bueno, desde las montañas rocosas por todos los grandes planos. Tenemos como unos 20 o más grupos de apaches, grupos grandes, que estaban por todo el territorio. Tenemos una entrada, el primer eje de conquista, que es el que va hacia el Nuevo México, el Camino Real de Tierra Adentro, el Camino Real de Santa Fe, que estaba con unos indios que cultivaban sus terrenos, con riego además, estaban bastante... Sí, porque aquello no es tan secano como nos lo venden las películas. Sí lo es. ¿Sí? Lo es. Yo sí le recomiendo a la gente que antes de escribir, antes de hablar, vaya allí. Porque la dimensión no es conocida. O sea, no, como españoles no la conocemos, no sabemos lo que es. Cuando alguien intenta escribir sobre aquello sin ir al sitio se equivoca. Y entonces en este caso lo que ocurre es que esos indios pueblo pues estaban como unos pocos máximo kilómetros de lo que es el Río Grande. Entonces tenían riego para sus campos, pero fuera de eso la vida era complicada porque el terreno no daba para mucho. Y esos estaban completamente rodeados por unas 20 naciones apaches con diferentes nombres. Entonces cuando los españoles trataban de llegar a un acuerdo, lo llegaban, pero lo llegaban con un grupo, no con el resto. No con los otros 19, ¿no? Y muchas veces el mismo grupo con el que se había llegado a un acuerdo de paz con ellos, a los 2 minutos lo había roto. Entonces ahí en concreto hay voy a hacer un adelanto sobre el segundo volumen del libro. Vale, estás en tu casa. Porque este libro lleva hasta el año 1700, lo que es los Austrias. Luego ya el segundo volumen se mete en el siglo XVIII, que es apasionante, y va con los Borbones.
Hay un documento maravilloso que es el del gobernador Cabello de Texas, y este nos hace un resumen más o menos de toda la historia y con mucho foco en los apaches. Entonces el gobernador Cabello en un momento dado llega a un acuerdo con uno de los apaches, lo viste de español, le regala los vestidos carísimos, le da el bastón de mando, y el apache pues sí, pero en cuanto se dio la vuelta pues se reían de los españoles directamente, se reían de los presidiales. Y esto habiendo firmado un tratado de paz. Entonces, es que cuando uno lee, tiene que leer todos los documentos, no solo un documento. Entonces, un documento sí puede ser interesante, nos puede decir, como ese tratado de 1793, que ha aparecido hace poco. Bueno, ha aparecido hace poco, es que ha estado siempre en el Archivo General de Indias. Y entonces, ahora, de repente, alguien encuentra un documento, bueno, es lo máximo. Pero los españoles no podían cumplir con el ofrecimiento que hacían de proteger a aquellos indios que firmaron ese tratado de paz. Porque esto es lo que pasaba. Por allí pasaba el presidio, les pedía la sujeción a la corona, los indios decían que sí, pero hasta que volvía a pasar otro presidio por allí, igual pasaban 30 años. Que eso para un indio es una generación completa. Ya los hijos no se acordaban de que allí habían llegado unos españoles. Entonces, pues sí, está todo muy equivocado. Hay autores que están defendiendo la idea de que el primer contacto con Apache se tiene en 1700, autores muy conocidos, pero curiosamente no son historiadores. Ya. No sé, yo sé de quién estás hablando. Y dicen, no, los apaches fueron amiguísimos de los españoles. Entonces, el que sí es historiador, que está investigando estos documentos, se tiene que echar las manos a la cabeza. Porque precisamente por el mismo gobernador Cabello en 1785 decía, esto si no le ponemos solución, y con los 50 soldados que tiene este presidio no podemos, si no ponemos solución, los apaches se presentan en Ciudad de México y acaban con la Nueva España. Entonces, ya para aclararlo, no, en 1700 no, los apaches toman contacto ya con Francisco Vázquez de Coronado. Incluso con los dos anteriores, que eran Fray Marcos de Niza y Estebanico el Negro, un superviviente de la epopeya de Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, que se fueron hasta allí, hasta el pueblo de Taos, arriba del Nuevo México, que es donde estaban los apaches. En aquel momento, algunos de ellos lo llamaban los vaqueros, porque vivían entre bisontes. Entonces es mucho más complicado. Ya, te entiendo. Si uno solo lee un documento, no llega a la conclusión. Hay que leer todos los documentos. Yo personalmente es que, vamos a ver, es un tema muy desconocido para mí, y después de hablar contigo, más desconocido todavía, porque quizá yo me he dejado influenciar mucho por ciertos autores y por ciertas personas, precisamente de los que pone aquí en el cartelito de tu libro, Héroes de Cavite. No sé si tú en algún momento le echas un vistazo al WhatsApp de Héroes de Cavite, pero hay auténticos... Bueno, yo ya hace muchísimo tiempo que no escribo nada, por la sencilla razón, primero porque no entiendo de esto, y segundo porque además de no entender no tengo ganas de entrar en disquisiciones con gente que entiende menos que yo todavía, ¿no? Así es. Es desesperante muchas veces, sí. Porque yo para la elaboración de este libro, el otro día estaba echando el cálculo, aproximadamente leí 20.000 páginas de unos 200 documentos, algunos de ellos tienen 1.000 páginas. Y esto es caligrafía del siglo XVI, que es muy diferente a la actual. Entonces, o sea, paleografía pura y dura. Sí, y más, yo soy arqueólogo, no soy un especialista en epigrafía y en paleografía. Lo que hago es todo lo que puedo. ¿Qué quiere esto decir? Sí, al final, como eres un perfeccionista, pues llegas a la conclusión, sacas pero te cuesta más trabajo, más tiempo. Entonces, claro, esto no es Jorge Luis ha escrito aquí un libro y se ha inventado unas historias para ser... No, esto es la reproducción, el resumen y el extracto de unos 200 documentos que, como yo digo muchas veces, pues esto es como el arca perdida. Sí. Se encontraron los documentos y al poco tiempo se volvieron a perder en un archivo inmenso que es el Archivo General de Indias o el Archivo General de la Nación. Ya. Bueno, lo cierto es que, por desgracia, en España tenemos muchos archivos de esos, algunos muy recientes. Yo conozco uno muy bien, que es el Servicio Histórico Militar. Además tiene cuatro
4 subsecciones, una en Guadalajara, otra en Ávila. Esto es cachondeo, ¿no? Ávila, Segovia, Guadalajara. Y cuando vas allí, ¿cuánta gente hay trabajando allí? Bueno, yo he llegado a ver hasta 4 personas. De investigadores. He llegado a ver en un archivo nacional, en Madrid, un archivo nacional que es quizá el más importante del ejército, 4 personas a la vez. Eso es un récord. Eso es la pera. Yo te voy a contar una historia. Yo he escrito varios libros, alguno por encargo, como uno que hice sobre las escuadrillas azules. Entonces yo fui al Servicio Histórico del Ejército del Aire, que es el 5º servicio histórico, luego está el de la Marina, la Armada tiene 2, y luego pues fui a regalarle el libro al archivero que me había facilitado tal. Y entonces le pregunté, bueno, de este tema se han escrito 3 libros, tendrás lógicamente los otros 2 y este. Y me dice, no, los otros 2 no los tengo. Digo, hombre, o sea, que han venido por aquí y tal los autores. Por aquí los autores han venido a tomarse cervezas con el señor director. Pero, no han abierto un documento. No han abierto un legajo ni de coña. ¿Ese es el gran problema que tienen los investigadores como tú? Yo no tengo ese problema, porque a mí me gusta... Bueno, tú sí vas, pero que ves que el gran problema es que la gente aquí no investiga. Corta y pega. Exactamente. Eso es lo que el otro día precisamente di una charla en la Asociación de Héroes de Cavite y quise dejarlo muy claro antes de presentar el libro. Hablé de cómo se está haciendo cómo se están escribiendo los libros. Entonces, lo que tenemos es que en finales del XIX, principios del siglo XX, es cuando se escribe la historiografía norteamericana, en un momento en el que había que mentir como bellacos, porque había que tapar el genocidio indígena, había que tapar el robarle a México la mitad de su territorio y luego la guerra de Cuba y Filipinas. Las 3 guerras de Cuba, ¿no? La de Santo Domingo y la de Filipinas. Los americanos tenían mucho que tapar en ese momento y entonces dieron un impulso increíble a la leyenda negra. Y no se ha escrito más, ni ellos ni nosotros. A partir de ahí se ha hecho copia y pega. Y normalmente copia mal. Sí, y esto lo notas cuando vas a los libros y abres Yo lo primero que hago, pues ya es un defecto profesional, es abrir por la página de referencias, a ver qué referencias se están utilizando. Y todos estos autores, que no vamos a decir nombres, vas a la página de referencias y todos son autores norteamericanos. O sea, nosotros estamos contando la historia que se han inventado los americanos de nosotros. O sea, esto es un despropósito. Entonces, lo que yo propongo, les aprieto a otros autores para que así lo hagan, que nosotros somos los que cuidamos, los que tenemos los 90 millones de documentos del Archivo General de Indias. Por ejemplo, eso hay que promoverlo, hay que sacarlo fuera. Nosotros tenemos que contar nuestra historia al resto del mundo, que hasta ahora no se está haciendo. Es que tienen mucho polvo los legajos. Ya lo sé. Yo tampoco me mancho de polvo, porque yo toda la investigación la hago en línea. De una manera o de otra, pues vas buscando, ya sabes qué documentos tienes que buscar y vas buscando en todos los archivos. Pues tenemos una suerte enorme porque parte de esos documentos que la tiene el Archivo General de Indias están en el sistema Pares y entonces tienes acceso a... Y para los que ya vamos con cierta edad, que ya van necesitando que las letras sean más grandes en el teléfono y en la pantalla y en todo esto, pues lo bueno que tiene Pares es que tú amplías el documento todo lo que necesitas para poder leerlo. Entonces, ahí hay 200 documentos en este libro, más o menos. No he recuperado todos porque había algunos que eran repetitivos y otros pues no los he considerado interesantes. Y en eso pues han salido 25 capítulos y ha habido que cortarlo en algún momento porque empecé con este libro pensando en que solo iba a hacer un libro, precisamente un libro de copia y pega, ¿no? Quería un libro rápido para darme a conocer en España porque todo lo que tenía publicado era en los Estados Unidos. O sea, tú tienes todo publicado en Estados Unidos. Sí. No, es que a mí me hace mucha gracia porque a mí cuando me dijeron que existías, pues yo... Ni me habías oído ni sabías que sí. Es normal. Me sonaba tu cara, no sé de qué, pero me sonaba de algo. Pero digo, bueno, y este hombre, esto es lo primero que escribe. O sea, a mí se me metió en la cabeza que esto era lo primero que escribe. No, yo tengo muy bien investigadas las misiones.
Sí. las misiones españolas. Y de ahí, pues, O sea, eso es lo que te has dedicado, básicamente. No has tocado otro tema. bueno, sí, el primero que toqué fue el origen del nombre de Texas, que también está todo Eso del origen transformado. del nombre de Texas es como casi todo en historia, que es mentira, ¿no? Así es, así es. Entonces, el americano, para así darle una pincelada, el americano piensa que Texas, pues, viene de una palabra indígena que es Taisha, que significa amigos. Claro, el norteamericano nunca va a reconocer que algo próximo a Hispania, España, esté por ahí metido, ¿no? Entonces, a España se la quitó de la ecuación rápido y entonces se dijo, bueno, pues la palabra significa amigos y además es una palabra indígena, esto es lo máximo. Y ahí está todo el estado de Texas, que ya os digo que es del tamaño de España y tiene por la mitad de población más o menos, está creyendo que la palabra viene de una palabra indígena y realmente viene del árbol tejo, según mi teoría. Según tu teoría. Lo que sí he demostrado yo es que el nombre actual es falso. Eso está demostrado documentalmente. ¿En qué sentido es falso? Hombre, es falso porque los americanos dicen que la palabra Taisha significa Texas porque hay una evolución, hay una corrupción del lenguaje español en la transcripción de Taisha que nos lleva a Texas, pero es que Texas se dijo Texas. Para eso se defienden en un documento de Fray Damián de Massanet que le cuenta a su superior, le cuenta pues todas las vivencias de una expedición que tuvieron de 2 años aproximadamente. En ese documento, efectivamente, aparece un parrafito que dice: los indios nos han dicho Teisha, que significa amigos, amigos. Pero es que ese documento menciona 33 veces a los indios Texas, el mismo documento. Y el documento se llama A la conquista del río de los Texas. O sea, para ese momento los españoles ya habían bautizado a los indios Texas desde hacía 100 años y los americanos se han inventado el tema de la corrupción del lenguaje y la evolución y todo esto. Mi pregunta, ¿desde cuándo existe ese nombre? El primer documento que yo he encontrado es de 1650. O sea, que está perfectamente justificado que en la batalla de Bailén el batallón de Texas se cubriera de gloria. ¿No lo sabías? No. Sí, pues dentro de... Fue el que iba a ir que no fue. Efectivamente. Bueno, eso pasó como con Riego, ¿no? Riego iba a ir a la guerra de secesión. Yo nunca he entendido que eso fuese una guerra de independencia, es una guerra de secesión. Y había un batallón de infantería, bueno, en realidad un batallón mixto porque tenía un escuadrón de caballería también, y iban a embarcar en Cádiz para irse a Texas. Y los bajaron del barco. No llegaron, no llegaron ni a Cádiz, porque por algún motivo inexplicable, pues acabaron en Málaga. Curiosamente iban a Cádiz, acabaron en Málaga y vinieron con el general Redín a combatir en la batalla de Bailén. O sea, y además fue una de las unidades que dio el do de pecho, ¿no? No como cierto libertador de un país. Corramos un tupido velo sobre de eso. Cierto país que en la batalla de Bailén fue ayudante de un coronel que consiguió tener a su unidad de caballería en reserva toda la batalla. Está bien. En reserva, pues si se necesitaba... Pues, si no es una maniobra inteligente. Maniobra inteligente. Pero el otro dijo, no, yo estuve en la batalla de Bailén, me cubrí allí de gloria. Ya, de gloria te vas a cubrir ahora cuando... Así es. Cuando hagas la independencia. Vamos a ver, hay una cosa que para mí es muy importante. ¿Cuándo arranca el libro? El libro arranca... arranque. Oficialmente arranca cuando se fundan los presidios. Que es por el virrey Enríquez. Los crea porque hay una necesidad. 1563, 67 aproximadamente. Lo que pasa es que yo he añadido un capítulo hermoso de introducción porque sin contexto... Sí, para saber de qué estamos hablando. Ahí, exactamente. Y ese capítulo de introducción pues sí me lleva al momento casi después de la primera conquista de la Ciudad de México. Teniendo en cuenta que Castilla no tenía ni 3 millones de habitantes y Aragón andaba por el 1,5 millones, tampoco tenía 2, me explico por qué había una nutrida presencia de soldados españoles entre los que guardaban la frontera, ¿no?
De españoles de la península. Eso es nada, ¿no? Todos eran considerados españoles. Ya, Una vez que te cristianizaban, que te... Sí. O No. sea, había españoles de este lado del mar y del otro lado. Eso lo tengo muy claro. De este lado del mar ¿Y había... los oficiales? Sí, los oficiales sí. Los capitanes solían ser de este lado del mar. Sí. A veces ya estamos hablando del siglo XVII, de finales, de mediados del XVII, pues ya estamos hablando de oficiales criollos. Pero hasta ese momento ningún señorito de Madrid o de Sevilla se iba a ir a la frontera a batallar con apaches y con comanches. O sea, se nos tiene que quitar de la cabeza. Bueno, en la época de los Austrias, veteranos de los tercios. Muy poquitos. Tenemos gente como Urdaneta, que fue un oficial en Flandes y acabó descubriendo la vuelta del Pacífico, ¿no? Pero veteranos de los tercios tenemos muy poquitos, porque en sí tenemos muy poquitos españoles. Entonces había... Hasta los tercios, había poquitos. Sí había gente que sí había estado en las guerras en Europa y se había ido ya allí como un destino ya de relajo, ¿no? Pero de relajo no tenía aquello nada porque era un destino muy complicado. Era muy peligroso, no tenemos idea con lo que nos han estado contando hasta ahora. Esa película de los apaches, amigos, sí. estupendamente con hablando con los bisontes, rezándoles 3 Ave Marías, con esa historia, pues no estamos describiendo realmente lo que pasó. Y entonces el tema es que al norte de Ciudad de México, si uno ponía un pie solo en el campo, se lo cargaban. Se lo podían cargar de 1000 maneras, cada cual más sangrienta y más agresiva. Y más agresiva. Sí. Bueno, yo la verdad, José Luis, no sé, o sea, yo intuía esto, porque claro, llevo en el mundo de la historia desde 1992, ya en plan serio, y he visto tanto corta y pega que eso, veo aquí una gran obra, básicamente porque te voy a hacer una crítica destructiva. Adelante. Tú hablabas de que necesitas las letras grandes. Entonces, ¿por qué las pones pequeñas? Porque había mucho que contar. Había mucho que contar y no querías pasar de las 300 páginas. Entonces había que achicar espacios y había que juntar líneas. O metías 500 páginas o achicabas letras. Era un problema de 2 cosas, de coste y de manejo. O sea, ya ves que es un libro que está un poquito sobredimensionado sobre lo que actualmente se maneja en otros autores. Había mucho y te digo que en un momento dado llegué a tener 800 páginas y dije, y me quedaba muchísimo del siglo XVIII por meter, que era lo más importante, y dije, no, mira, esto no, ya tenemos que cortar y van a ser 2 volúmenes, porque meter un bisturí a 800 páginas es perderte la mitad de la historia, ¿no? No, has hecho bien. Lo que pasa es que, bueno, yo tengo un problema y es que no he leído el libro. Ni siquiera he leído, porque me lo acabas de traer tú. Entonces, no sé de qué iba. O sea, a mí me dicen tal, no sé qué. Héroes de Cavite, que son, la verdad, unos grandes amantes de la historia, tanto Ángel como Abascal. Los dos son 2 tíos que están ahí muy puestos. Me piden el favor de que te entreviste y para hacer propaganda de esa gira, esa tournée. No la tournée de Dios de Jardiel Poncela, pero algo parecido. 25 ciudades en total. Sí. Para cuando termines, ¿puedes volver? Sí. ¿Sabes por qué? Porque ya me habrá dado tiempo por lo menos a leerme los titulillos. Y ya tendrás comentarios para hacerme. Claro que sí, aquí estamos. Pero yo cuando vengas tú, yo voy a venir con el hacha. Bueno, no hay problema. Porque entiendo que contigo sí que puedo hablar del libro. Yo el problema que vas a tener es que yo, de la manera que he hecho el libro, vas a tener muy pocas oportunidades de meter el hacha. A mí es muy difícil que me pillen porque... No, básicamente, yo no te voy a pillar, yo voy a que tú me cuentes cosas. Básicamente el libro lo que es en algunos casos un extracto y en otros casos un resumen de los documentos originales. Sí. Entonces, cuando alguien se pone muy pesado con el tema leyenda negra, porque hay muchas verdades que son incómodas en ese libro, que van a cambiar la narrativa que hay establecida actualmente, tanto de los defendientes de los indígenas como de los que creen que saben de historia. ¿Algo Rego a lo mejor no sale muy bien parado de tu libro? No, en mi libro solo hay historia y hay documentos. Vale. Yo solo... Ya me has respondido, no sigas. Dime. Entonces lo que yo hago es una narrativa. Lo que yo he hecho ha sido organizar una narrativa cronológica en la que se va contando la historia,
pero no la voy contando yo, la van contando los documentos. La va contando la gente que vivió hace 400 años y hace 300 años. Y entonces, pues si vienes con el hacha, aquí, oye, yo solo he puesto lo que está en los documentos. Bueno, eso es lo que he dicho yo hace una entrevista a mí sobre algo. Ahí está. Entonces, a mí es Esto es lo que difícil. hay. A mí es Sulten difícil. dijo esto, tradujo esto, y hasta los más enemigos de las interpretaciones de historia antigua, cuando dices, Sulten tradujo del latino, del griego esto, y es lo que hay. Al maestro armero. Hombre, yo tengo la suerte de que no tenemos más que Sulten. No, aquí tienes mucho, sí. Tienes Sí, mucho. sí. Y me da la ligera impresión de que ese mucho te ha costado trabajo. Esto es un trabajo no de un día. No. ¿Cuánto tiempo has tardado en hacer las 800 páginas? El libro ha salido en un año. No está mal, pero dedicándole un... Claro, ahí está. Es que el libro de copia y pega inicial... Eso sale en 3 meses. Exactamente. Estaba pensado para 3 meses. Pero llegué a un momento en que dije, no, esto tiene que desarrollarlo. Es que aquí el copia y pega no funciona, ¿no? Y ha sido, pues hay capítulos como el de los franceses en Texas, o el de Juan de Oñate, o el de pues, el gobernador Otermín, todo lo que es la conquista y reconquista del Nuevo México, que son absolutamente reveladores. Y por otra parte, esto deja sin armas totalmente a los indigenistas y a los necrolegendarios. Los desarma totalmente. Porque sí, ahora con el tema de Hollywood, pues tenemos un imaginario colectivo que nos está diciendo, bueno, hay unos indígenas malísimos, que eran los aztecas, ¿verdad? Es que eran mexicanos. Y tenemos otros indígenas buenísimos, que eran los de los llanos, pero es que son norteamericanos. Entonces la gente se ve las películas y ya lo identifica unos como buenos y otros como malos, pero realmente son gente en muchos casos, como los del llano, que están en el Neolítico y se comportan igual que los europeos del Neolítico. Normal. Y entonces pues se comen unos a otros, se matan, se hacen auténticas barbaridades y eso está en los documentos. Entonces esto, si alguien se toma el tiempo de leerlo, yo sé que pero está muy bien escrito en cuanto no sé si en 25 días me lo voy a poder leer. Está muy bien escrito en cuanto a separación de capítulos. Son los capítulos importantes y empieza el capítulo y termina el capítulo y ya nos vamos a otro capítulo. Te lo puedes leer. Hoy me leo uno, mañana o pasado me leo otro. De esa forma. Es muy sencillo de leer. En muchos casos... Espérate que me cure del ojo, que lo tengo fastidiado, no sé si me has oído antes. Es muy sencillito de leer. En muchos casos es la propia... Es la propia narrativa de la gente. Son gente de hace 400 años, 500 años. Entonces tenían una narrativa que yo he intentado respetar y en las partes en las que he necesitado añadir algo de literatura, pues he respetado la misma llaneza en el lenguaje y ha habido gente que lo ha leído ya. A Paco Moreno, no sé si lo conoces. Y me ha mandado la referencia, me ha dicho, oye, este libro engancha. Y he empezado a leerlo y no he podido parar y eres el causante de haber pasado varias noches de sueño. Vaya por Dios. Te voy a hacer una pregunta estúpida. ¿Me permites? Claro. Es una estupidez. Me las han hecho muchas, o sea que tampoco... No, pero yo reconozco que es una estupidez, pero yo a mí me gusta muchísimo hacer referencias cinematográficas. Soy un apasionado del cine. Para mí... Somos dos, entonces. De las miles de películas de cowboys, que, bueno, el cowboy no es un invento norteamericano, sino es un copia y pega de España, concretamente del sur de España. ¿En eso estamos de acuerdo? Totalmente. Bueno, a mí solo hay una película de verdad que me ha puesto en mi sitio. Quizá porque el protagonista... yo soy el protagonista. Es decir, las vivencias que ha tenido el protagonista de la película, el personaje, no el protagonista, el personaje de la película, son muy parecidas a vivencias que yo he tenido en mi vida militar. Y estoy hablando de un capitán que interpreta a John Wayne en La Legión Invencible. ¿Seguro que la he visto? Sí. Porque estamos en la misma generación y nos hemos tragado todas las películas del oeste. Es la historia de un capitán que se va a la reserva. O sea, esos sus últimos días con su unidad de caballería
luchando contra los apaches, ¿no? Y él tiene una excelente relación con el jefe apache, que ya no es jefe porque está muy mayor y lo han retirado, y le dice, son dos jubilados. Yo soy católico, yo soy católico. Y además, en la película original, los indios hablan en español y los yanquis hablan en yanqui. Y creo que es una de las pocas películas en las que me he sentido identificado, pero por el personaje. Porque cuando vas a la guerra varias veces y vives eso, y luego ves la interpretación de John Wayne hace un capitán a punto de pasar a la reserva perfecto. O sea, es un capitán. Bueno, es que yo tampoco le he hecho muchas flores a John Wayne, porque ha hecho el mismo papel en todas las películas. Ya, pero normalmente es un tipo que tiene un negocio, ¿no? Un rancho. En este caso hace de capitán del ejército de dragones, porque tú hablas aquí de los dragones. Es que no, todavía no. En ese momento no eran dragones todavía. Aquí hablas de dragones. Sí, fue una herramienta para el segundo volumen. La caballería americana nunca ha existido. El ejército norteamericano no ha tenido caballería, ha tenido dragones, que son infantería montada. Luego nos han vendido Custer y sus cargas, pero eso es mentira. Es que como no teníamos imágenes, para ponerlas en las palabras, entonces lo que se ha hecho ha sido, bueno, pues si los americanos lo tienen así, los dragones de cuera tenían que ser así. Los dragones de cuera es infantería a caballo. Y no, realmente no es así. Porque ir andando era inviable. Esa es una de las cosas claras. Estabas hablando antes de que el tercio de Texas, que tenían parte infantería, parte caballería, sigue siendo así, porque tú en Texas sin coche te mueres de asco. Entonces, en aquella época, sin caballo te morías de asco. Bueno, tengo un problema contigo. Que el reloj de arena se ha acabado la arena, hasta el plástico que sujeta la arena, todo. Cuando quieras vuelvo. Presidio. Soldados del rey. Nunca mejor dicho, porque los soldados eran del rey y no de España. Así es. Jorge Luis García Ruiz. Gracias. De nada, ha sido un placer. Espero que a final de junio. Sí. Espero que lo disfrutes tanto como yo lo he disfrutado escribiéndolo. Vale. Yo te regalaré uno de los míos. A cambio, va a ser fácil. Te voy a regalar uno tipo Osprey, 72 páginas. Y con letra gorda. Bueno, está bien. No soy malo como tú. Lo usaremos bien. Bueno, pues imagínate, te quedan otras 400 del segundo volumen. O sea que... No, pero lo vas a disfrutar, Amigos, Presidio José Luis, creo que es una obra que yo voy a leer y sabéis que yo no leo. O sea, que no leo y punto. En esta la voy a leer. Amigos, hasta dentro de un ratito que continuamos con el programa.